Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video patrocinado por ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Este video pertenece a la serie Mitos y Realidades. Existen ciertas creencias populares, las cuales, sin contar con ningún tipo de sustento, tanto teórico como empírico, es aceptado por muchos de nosotros. Frente a esto, ILFIS, el cual es un instituto que aboga por la educación en protección contra incendios al alcance de todos, pone a su disposición esta serie de discusiones. El tema de hoy corresponde con nuestro mito número 22, el cual se encuentra íntimamente relacionado con los procesos de evacuación. Nos referimos al pánico. Escuchamos a diario que durante los incendios las personas no serán capaces de evacuar las instalaciones, ya que el pánico los influenciará de manera negativa, generando incluso hasta un grado de histeria colectiva, en el que las personas se volverán agresivas unas con otras. En los próximos minutos realizaremos un análisis de la literatura vigente, disponible hoy en nuestra actualidad, para poder llegar finalmente a una conclusión definiendo si el pánico es una realidad o es tan solo un mito. Para comenzar, analizaremos información la cual procede del Handbook de la SFPE, quinta edición, apartado Human Behavior, donde podemos observar que la respuesta humana es el resultado de la interacción de una serie de variables del tipo procedimental, variables organizacionales, variables vinculadas a la emergencia propia, al escenario, al ambiente. Cuando nos referimos a un incendio, podemos pensar en humos, gases, asfixiantes, irritantes, temperatura. Incluso en una emergencia también podemos tener pérdida de las vías de evacuación, ya que por cuestiones de falla estructural se encuentran bloqueadas. También el diseño arquitectónico de ese lugar, de ese espacio físico, impacta en la respuesta de las personas. ¿Cuán complejo es? Las relaciones, por ejemplo, que puede tener una escalera entre su huella y contrahuella, la longitud de los corredores, el ancho de los corredores que van a condicionar el flujo que se pueda obtener del desplazamiento de personas en esos espacios. Y además tenemos que sumar una variable más que es la individual. Esos individuos, esos ocupantes, analizándolos como individuos, ¿no es cierto?, como una unidad, ¿qué edad tienen? ¿Qué género poseen? Ya que se ha evidenciado que existen ciertas diferencias a veces en la respuesta humana asociadas a un género. El estado de salud de esos ocupantes, cuál es el grado de familiaridad que tienen con el entorno. Todas estas variables condicionan su respuesta. Algunos ejemplos de respuesta pueden ser como este personaje aquí de manera jocosa. Vemos que no responde, incluso hasta niega de alguna forma la información que todos nosotros estamos recibiendo, que ese lugar presenta un peligro para él y debería evacuarlo. Él dice, está todo bien. ¿Sí? Es un comportamiento del tipo de no evacuación. Hay en otros casos circunstancias que vemos personas las cuales intentan controlar el incendio, luchan con el incendio utilizando aquellos elementos que tengan disponibles. Y algo también muy común que se observa, las personas presentan comportamientos del tipo de asistencia o colaborativos. En una circunstancia de un incendio hay que evacuar
y las personas se asisten unas a otras. Algunos autores indican que tienen que ver con una cuestión de empatía donde sentimos que estamos compartiendo las mismas circunstancias. Nos encontramos todos sobre el mismo barco y hay que colaborar entre nosotros. Y finalmente, un comportamiento que es el que vamos a discutir los próximos minutos, que es el pánico. Si les pregunto a ustedes qué piensan sobre el pánico, cómo lo definen, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que obtendremos más de una definición. Por lo tanto, vamos a utilizar el trabajo de un investigador. En 1954, Quarantelli propone, como resultado de un estudio donde él analizó las entrevistas realizadas a personas que participaron en desastres. Cuando digo desastres, pensemos en explosiones en minas de carbón, fugas de gas en ambientes domésticos, bombardeos. Bombardeos son situaciones bélicas, terremotos, huracanes, ¿bien? Personas que participaron en estos eventos, los cuales contaron en primera persona cómo lo vivieron y cuáles fueron sus acciones. Esas acciones que implementaron durante esas circunstancias. Y son entrevistas que duraron no menos de 1 hora y media. Entonces, realmente uno analiza esto de que Quarantelli tuvo una tarea titánica, ya que él también discutía sobre esto, porque él entendía que las definiciones propuestas para el pánico estaban fundadas netamente en la nada, ¿sí? Eran ideas preconcebidas sin ningún tipo de sustento empírico que las pudiera sostener. Frente a esto, Quarantelli propone una definición para el pánico. Él dice que es una reacción de miedo aguda marcada por la pérdida del autocontrol, que es seguida por un comportamiento de huida, no social y no racional. Quiero que analicemos esta definición que nos propone Quarantelli. Los invito a hacerlo. Podemos representar la respuesta humana en una situación de emergencia a través de una línea de tiempo. Estamos pensando en un incendio, por lo cual el evento anómalo es el incendio. Transcurre un tiempo hasta que los ocupantes son notificados de esta circunstancia anómala a través de un sistema tecnológico, como puede ser un sistema de notificación con una serie de bocinas, o incluso la percepción de las personas de esas señales vinculadas al incendio, a través de, por ejemplo, nuestro sistema olfativo, o a través de la visualización de la presencia de humos en el ambiente. Una vez que nosotros identificamos estas circunstancias anómalas, procedemos a la búsqueda de información para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo. Una vez que obtenemos información, se dispara una serie de procesos cognitivos en los cuales hay una toma de decisión que es consecuencia en parte de la información recibida, más nuestras experiencias previas y nuestra educación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso en seguridad contra incendios, la cual nos va a llevar a tomar una respuesta. Por ejemplo, proteger, preparar y proteger a otras personas y también a nosotros mismos. Si tuviésemos en una circunstancia donde tenemos niños a cargo y tenemos que evacuar el lugar, es muy probable que si nos encontrásemos en un ambiente que sea meteorológicamente adverso, por ejemplo, temperaturas bajo cero, antes de evacuar, vamos a proceder a cubrir, a abrigar a esos niños antes de sacarlos a la intemperie. Entonces, aquí hay un desarrollo de un número de acciones previas a comenzar con el desplazamiento físico. Todas estas etapas previas a comenzar el desplazamiento físico se denomina periodo de pre-evacuación. Quarantelli lo que propone en su definición es que el fenómeno que el pánico es un fenómeno del tipo no racional, que como no tenemos toda la información y nos estamos enfocando constantemente en un fenómeno futuro,
queremos salir del lugar. Por lo cual, una vez que determinamos que es necesario implementar esa acción, la ejecutamos y no nos detenemos a poder recibir otras señales, otras notificaciones, seguir informándonos de lo que ocurre. Simplemente decidimos salir y salimos. Entonces perdemos información, es como que entramos dentro de un efecto como si fuera visión de túnel y dejamos de percibir lo que pasa hacia nuestro alrededor. Hay una simplificación del proceso de toma de decisión. Por este motivo es que él lo considera como un fenómeno no racional. Cuando se define no social al fenómeno del pánico dentro del proceso de evacuación, lo que observó Quarentelli es que se reportaron algunos casos donde vínculos muy fuertes, vínculos sociales muy fuertes, como el de madres e hijos. Y cuando me refiero a madres e hijos, madres y bebés, pequeños bebés que claro, ellos dependen totalmente, son individuos los cuales no alcanzan todavía el grado de autoprotección, ¿sí? De autopreservación o self-preservation, por lo cual dependen totalmente de los adultos. Hay un caso muy puntual que él presenta en su artículo de 1954, que es el de una señora, una mujer, que está con su bebé en la casa y escucha una explosión. Ella expresa que de manera inmediata sale corriendo y se arroja dentro de la tina de baño, dentro de su bañadera. Instantes posteriores, ella se da cuenta que esa explosión que había asociado inicialmente con un bombardeo no es lo que ella pensaba y rápidamente recuerda que dejó a su bebé en otra parte de la casa. Entonces ella comenta que en ningún momento lo hizo de manera consciente esto de dejar al niño de lado y ponerse ella en resguardo. Fue un proceso muy corto hasta que identificó la acción que había cometido. Y una vez que se dio cuenta esa acción donde había roto ese lazo social tan fuerte, inmediatamente intentó recomponerlo, desplazándose hacia donde se encontraba el niño para ver que ese niño esté en buenas condiciones, ¿no es cierto? Era un bebito. Entonces se ve en un proceso de evacuación que en un fenómeno vinculado al pánico, como propone Quarentelli, hay una respuesta no social, él la denomina no social. Porque les repito, los vínculos humanos son muy fuertes. Durante los procesos de evacuación se ven claramente. Estas relaciones que existen entre los individuos y conforman un grupo de manera previa, existente previa a la emergencia, durante la emergencia no se rompen. Esto es lo que usualmente ocurre. Quarentelli además indica en su definición de pánico la existencia de un miedo agudo. Un miedo agudo él lo propone en su definición como una respuesta emocional ante un estímulo que identificamos como una amenaza. Y lo denomina agudo porque se observa que tiene una duración de entre 3 y 10 segundos. Entre 3 y 10 segundos el individuo presenta esta respuesta emotiva frente a lo que él percibe una amenaza inminente. En promedio no son más de 5 segundos, por lo cual es un suceso de muy corta duración. Rápidamente el individuo vuelve otra vez a alcanzar un nivel de autocontrol para disparar una serie de eventos, como pueden ser la toma de decisión, una serie de análisis de lo que está ocurriendo para tomar una determinación de qué es lo que debe hacer para ponerse a salvo. Quiero que veamos ahora un video el cual está descargado de YouTube. Estamos viendo un proceso de evacuación, el cual se desarrolla en un centro comercial. Quiero que vean las personas distintas. Fíjense esto. Este señor
Aquí al costado hay una señora que empuja un cochecito de bebé y se acerca. Evidentemente este es un grupo que está conformado. Esta señora con esta mujer más adelante, lo mismo que lleva el cochecito de bebé. Fíjense cómo se desplazan todos juntos. Aquí vemos a una persona de bomberos que se está desplazando. Fíjense que son personas de distintas edades. Claramente nosotros podemos identificar grupos que se trasladan todos juntos. Es habitual ver esto en los procesos de evacuación. La respuesta de grupos. Y además los grupos tienen algo que es muy interesante. Ellos de alguna manera están dispuestos a pagar un costo por mantenerse unidos. Cada uno de los individuos que conforma el grupo tiene características propias. El grupo se va a desplazar a la velocidad del más débil de sus individuos. Entonces, de alguna manera, pagan este costo, que es un tiempo de desplazamiento mayor, una velocidad de desplazamiento menor, con el objetivo de mantenerse unidos. Antes de continuar, vamos a hacer una advertencia. El siguiente video contiene imágenes que podrían de alguna manera generar una respuesta negativa en ustedes, así que les pido que tengan discreción. Vamos a poder observar un video que a nosotros hoy nos sirve mucho porque podemos aprender de un suceso en el cual 100 personas pierden la vida durante un evento masivo, como puede ser una banda de rock tocando, ¿no es cierto?, un concierto. The Station Night Club, muchos seguramente ya rápidamente identificaron de qué estamos hablando, fue un incendio donde 100 personas fallecen en muy poco tiempo. Es el producto de una mezcla muy nociva, como puede ser el uso de pirotecnia en espacios cerrados, no controlada la pirotecnia, y además el uso de materiales en las terminaciones interiores, en este caso son paneles de aislación acústica, los cuales tienen la posibilidad de una propagación o una velocidad de propagación de llama muy alto, así como una cantidad de un aporte de gases nocivos, asfixiantes, irritantes al ambiente. La banda está tocando y además tenemos ticket en primera fila. En este evento pasa algo pero muy interesante, y es que hay un cameraman, hay una persona que está filmando en ese mismo instante en el que el escenario cobra fuego, y tenemos hoy un documento que es muy valioso. Podemos ver la respuesta de las personas durante un incendio. Tenemos la pirotecnia que está activada, va a generar la ignición de los materiales de aislación. Es un evento social, es un evento del tipo cultural, ¿no es cierto? Entonces las cuestiones culturales tienen cierto peso en este evento social. Podemos ver consumo de alcohol, ¿no es cierto?, que es del tipo recreativo, donde las personas van a distenderse por un momento. Comienza el incendio, vemos las llamas en el fondo del escenario, el reloj empieza a correr y nuestro cameraman identifica rápidamente que se encuentra en una situación donde su vida corre peligro y toma una decisión, se disparan esos procesos cognitivos. Él decide evacuar. Y no solamente él, sino que hay un número de personas que comienzan a identificar estas circunstancias anómalas. Quiero que las noten. Incluso fíjense aquí, hay personas que están comunicando a otras la necesidad de evacuar, haciendo ademanes con sus manos, mientras que vemos un comportamiento humano que es muy habitual. Cuando las personas no están familiarizadas con el entorno, conocen generalmente una sola vía de egreso, que es aquella por la que entraron, el acceso principal. Tenemos un cóctel mortal. El aforo del local está excedido. Más de 400 personas, 460 creo que habían, de las cuales algunos son trabajadores y la gran mayoría son clientes. Los trabajadores conocen las vías por las que entran ellos, que son las puertas de servicio. Luego que ocurrió este evento, haciendo, ¿no es cierto?, la investigación del mismo, se observó que la gran mayoría de las personas intentaron salir por la puerta principal de acceso, mientras que
las personas que trabajaban en este lugar tomaron las puertas de servicio, que eran por las que entraban normalmente en su jornada laboral. Todos intentan salir por la puerta principal, donde hay un cuello de botella, que es una zona donde se pagaban las taquillas, una puerta de 2 metros de ancho, y podemos ver cómo en 60 segundos el cameraman alcanza la zona exterior del edificio. Tardó 60 segundos en evacuar ese lugar. Todavía no alcanzamos el minuto y medio y podemos ver las luces vinculadas a las llamas. Hay llamas presentes en la parte trasera del edificio, pulsaciones de humo que son expulsadas a través de algunas vías. Tenemos 90 segundos de incendio. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que la puerta principal de acceso ha quedado totalmente bloqueada por la gran densidad de ocupantes. Fíjense que están pidiendo auxilio, nosotros no vemos que se golpeen unos a otros. Incluso fíjense esta persona aquí asistiendo, brindando asistencia a esas personas para poder salvar sus vidas. Por aquí vemos otras personas que intentan salir por las ventanas, cosa que es racional lo que están haciendo. Están encontrando un lugar por el cual salir y lo utilizan. Y hay personas que están asistiéndolas a ellas. Realmente es un video que hay que analizarlo y estudiarlo y hay que usarlo para aprender, ¿sí? Para que la pérdida de la vida de estas personas no haya sido en vano. Tenemos la obligación de hacerlo. Desafortunadamente en 2013 en Brasil se repite un evento de similares características y lo que hago aquí es presentarles a ustedes una noticia de la BBC del 28 de enero del 2013 donde se presenta el relato de las personas que lograron evacuar. Y se los remarco dentro de estos cuadraditos rojos. Aquí está el cursor, que es muy interesante. Fíjense lo que dicen estas personas. Están relatando I saw people running and I ran out too. O sea, hubieron personas que estaban corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que corrían hacia la salida. Y esta persona que relata esto que nos está contando también corrió hacia el exterior y tal vez este sea el motivo por el cual salvó su vida. So people start running, entonces las personas comenzaron a correr. Aquí vemos otro comportamiento, fíjense, este es muy importante. Luana Santos Silva, 23 años, se escapó gracias a la ayuda de su hermana que la arrastró hacia el exterior, que la arrastró por el suelo a un lugar seguro. Entonces, vemos que los vínculos, en este caso filiativos, no dejaron de existir durante la emergencia. Tenemos un comportamiento de grupo que no se ha roto durante la emergencia. Y finalmente, Vicosa estaba cerca de la puerta, entonces corría hacia afuera, corría hacia el exterior. Vemos que las personas identificaron una circunstancia de peligro, la analizaron y respondieron de manera inmediata, como con una respuesta del tipo física, como correr hacia el exterior. Pero vemos que realmente hubo un proceso cognitivo en el cual indicó a ellos que debían tomar esa medida y evidentemente esa medida les salvó la vida. Quiero marcarles esto, porque nosotros a veces pensamos que porque las personas corren están en pánico. Y si uno asocia, ¿no es cierto?, la definición de Quarentelli, él dice que hay realmente una respuesta en la definición de pánico donde las personas corren hacia el exterior, ¿sí? Pero el pánico hay una respuesta de miedo agudo, donde hay una pérdida del autocontrol durante un breve periodo de tiempo. Pero la respuesta de correr hacia el exterior creo que es muy razonable hacer esto. Les pregunto a ustedes qué es lo que harían en esas circunstancias. Yo creo que todos haríamos lo mismo, intentar salir lo más rápido posible. Además, utilizando un buscador, colocando las palabras incendio y pánico, obtenemos rápidamente más de 8 millones de resultados. Donde la palabra pánico está utilizada en los medios de comunicación. Pánico en Grecia por los más de 100 incendios. ¿Sí? Están diciendo que en Grecia se desarrolló o se hizo presente el pánico durante una circunstancia de incendios. El pánico a nuevos incendios en Londres, esto es posterior a Grenfell, hizo que se
evacuaran 5 torres. El pánico hizo que se evacuaran 5 torres. No es discutible realmente esto, si fue así o no, pero así lo presentan los medios. Incendios desatan pánico y dejan pérdidas incuantificables. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos querrán decir con desatar pánico? ¿Será la definición propuesta por Quarentelli? ¿O cuando nosotros leemos esto, entendemos que las personas se congelan, pierden el control y no pueden responder de manera adecuada? Yo creo que si nosotros le preguntásemos al ciudadano promedio, el cual no es un especialista en seguridad en incendios como lo es usted, es muy probable que tenga esa idea realmente del pánico. ¿Y por qué cree que durante un incendio hay pánico? Porque cuando lee las noticias le vinculan estas dos palabras. Hay incendio, se desata el pánico. Es una consecuencia el pánico del incendio. Pánico en Villa María por el incendio de una planta de bioetanol. Bueno, nuevamente lo mismo. Se desata el pánico en una circunstancia vinculada al incendio. Y es lo que nos están diciendo los medios de comunicación en este caso. Que hay una relación entre el incendio y el pánico. Si hay incendios, hay pánico. Es algo creo yo, que de alguna manera entendemos todos. Les quiero mostrar un par de imágenes que hemos extraído de internet, de un sitio vinculado a un centro educativo, donde el procedimiento de evacuación de ese establecimiento propone estas imágenes. Y quiero compartirlas y discutirlas con ustedes. Primero vamos a discutir la que se encuentra aquí abajo. Nunca salga corriendo, dice aquí una señora, parece. Esto genera pánico, dice alguien más. ¿Sí? Entonces, correr genera pánico. No lo sé, es lo que la imagen nos está sugiriendo. Quiere decir esto que además si usted corre genera pánico en los demás. Estamos hablando de un proceso de propagación entonces. Por este otro lado, la primera recomendación, una de las más importantes, es la de siempre guardar la calma. No hay que dejarse invadir por el miedo. Y vemos aquí un ocupante que pide auxilio, por favor, a otra persona. Quarentelli indica que el pánico está asociado a un miedo agudo, pero es un miedo que en promedio dura 5 segundos. Luego de esos 5 segundos la persona nuevamente alcanza un nivel de autocontrol. Bueno, esta imagen nos está sugiriendo lo contrario. Entonces yo creo que también existe una idea donde el fenómeno, ¿sí?, del pánico se caracteriza como irracional. ¿Qué es irracional? Irracional es que yo tengo toda la información. A mí me dan toda la información que necesito. Mire, señor, tiene que evacuar el lugar, tiene que atravesar esta puerta que está aquí delante suyo, que está a 10 metros, porque del otro lado de la habitación se está desarrollando un incendio, el cual entre los próximos 150 y 210 segundos presentará una concentración de gases irritantes y asfixiantes en el espacio físico que usted se encuentra, que lo incapacitará para poder evacuar el lugar. ¿Y yo qué hago? Me quedo sentado en mi computador y sigo trabajando. Eso es una respuesta irracional. Por el otro lado, antisocial también. Antisocial, podemos plantear un ejemplo, las personas, dependiendo del grupo etario y bueno, otras condiciones, pero pensemos solamente en grupos etarios. Una señora de 70 años tiene una velocidad de desplazamiento en plano mucho más lento o en una caja escalera que un joven de 20 años. Los 20 años es donde se observan las mayores velocidades de desplazamiento. Entonces, este joven de 20 años se desplaza detrás de esta señora y él la toma por la espalda, la empuja, la arroja al suelo y lo que hace es quitar este obstáculo que le impedía desplazarse a su máxima velocidad o a su velocidad normal de desplazamiento. Eso es un comportamiento antisocial. Entonces, volvamos a la definición de Quarentelli. Él dice no racional, quiere decir que no tengo toda la información, y no social, quiere decir que por un instante me olvido de los demás, no los ataco de manera agresiva. Además, la imagen de abajo nos está sugiriendo que el pánico se propaga, que es algo normal. Dicen, no, cuidado, porque si una persona entra en pánico lo va a propagar al resto de los ocupantes. Falso nuevamente. En 2001, World Trade Center se observó que
algunas personas perdían el control debido a la alta ansiedad que estaban viviendo, y esa ansiedad, que podemos definir en este caso como pánico, no se propagó a los demás, sino que las personas que estaban ahí alrededor la asistieron para poder brindarle seguridad, y ese fenómeno no se propagó a otras personas, por lo cual esto no es cierto. Incluso muchas veces te dicen, hay que limitar la información a los ocupantes, ya que si yo les digo que hay un incendio dentro de la edificación, van a entrar en pánico y va a haber una horda de personas matándose unos a otros para poder evacuar el edificio. Por lo cual simplemente les voy a decir, diríjase a una puerta segura, gracias. Y vaya caminando, no corra, que esto puede generar pánico. Bien, nuevamente esto no es así, es falso. Es erróneo. Las investigaciones, ¿qué es lo que muestran? Que cuando las personas tienen la información correcta, adecuada, toman las mejores decisiones. Y como vemos en esa línea de tiempo, la búsqueda de información es parte del proceso de evacuación. Entonces, si yo reduzco ese tiempo de búsqueda de información, reduzco el tiempo total de evacuación. Tengo una respuesta mucho antes. Entonces, hay que confiar en la capacidad de los ocupantes de poder digerir esa ingesta nutritiva, balanceada de información que nosotros le damos. Entonces, vuelvo a lo mismo, limitar la información es un error. Y por último, en esos eventos masivos, como pueden ser recitales, eventos deportivos, eventos religiosos, que se han dado accidentes donde algunas personas desgraciadamente han perdido la vida asfixiadas, ya que se aplastan, hay colisión de multitudes, se culpa nuevamente al pánico. Y la investigación lo que nos muestra es que hay un error o un manejo erróneo de esas masas de personas, y por lo cual es un error de la administración, de la planificación del evento. Hoy es muy normal, muy común que frente a estos eventos masivos uno puede, a través del uso de herramientas de simulación computacional, controlar, diseñar, planificar cómo se van a manejar esas grandes masas de personas. Por todo esto que acabamos de exponer, llegamos a una conclusión interesante, que es erróneo. No es verdad que el pánico es un fenómeno irracional, antisocial, se propaga como un virus, que hay que limitar la información y que produce colisión de multitudes. Concluimos que el pánico es un fenómeno pocas veces visto dentro de los procesos de evacuación. Pocas veces visto, de muy corta duración, son segundos, no se propaga entre los ocupantes, por lo tanto, no es un problema desde el punto de vista de la seguridad contra incendios en una edificación. El pánico, señores, no es más que un mito. Repito, no es más que un mito. Les queremos agradecer por toda la atención prestada durante estos minutos y los invitamos a seguirnos cordialmente en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Este video fue auspiciado por ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad.